Los tres jinetes del apocalipsis. La singular y a veces inquietante sensación que Mr. Pond me producía, pese a su relegada cortesía y elegante decoro, tal vez se vinculaba a algunos recuerdos de mi niñez, y a la vaga insinuación verbal de su nombre. Era un funcionario gubernamental, viejo amigo de mi padre, y barrunto que de algún modo mi infantil imaginación había mezclado el apellido de Mr. Pond con el estanque del jardín. A poco que se reflexionara sobre ello, Mr. Pond se asemejaba curiosamente al estanque del jardín. Durante la mayor parte del tiempo era igual de sereno, igual de límpido y claro, valga la expresión, en sus habituales reflejos de la tierra y el cielo y la hermosa luz del día. Y sin embargo, yo sabía que en el estanque del jardín había algunas cosas raras. Una de cada 100 veces, 1 o 2 días en todo el año, el estanque parecía enigmáticamente distinto. O su lisa tranquilidad era interrumpida por una sombra fugaz o un relámpago, y un pez o un sapo o alguna criatura más grotesca se mostraba al cielo. Y yo sabía que también en Mr. Pond había monstruos mentales que emergían solo un instante a la superficie y luego retornaban a las profundidades. Se presentaban en forma de comentarios monstruosos en medio de su charla razonable e inofensiva. Algunos interlocutores pensaban que a la mitad de una conversación harto juiciosa se volvía loco de improviso, pero asimismo no tenían más remedio que admitir que de inmediato regresaba a la cordura. Quizá, asimismo, esta absurda imaginación caló en mi infantil ánimo porque, en determinados momentos, la propia estampa de Mr. Pond era muy similar a la de un pez. Sus modales eran no solo asaz corteses, sino asaz convencionales. Convencionales eran sus ademanes mismos, a excepción de su eventual gesto de tirarse de la puntiaguda barba, gesto que especialmente realizaba cuando por último lo obligaban a ser explícito respecto de alguna de sus sorprendentes afirmaciones peregrinas. En tales momentos solía visorar cual un búho y mesarse la barba, lo cual producía la hilarante consecuencia de causar que se le abriera la boca, no menos que si se tratase de la boca de una marioneta manipulada mediante cabellos en vez de alambres. Este raro abrir y cerrar ocasional de boca, sin que articulara palabra, presentaba una pasmosísima semejanza con los lentos movimientos de las boqueadas de un pez, pero jamás se prolongaba más allá de unos segundos, durante los cuales, me figuro, Mr. Pond engullía el enojoso requerimiento de sus oyentes de que les aclarara qué diantres había querido significar. Una tarde Mr. Pond conversaba harto juiciosamente con Sir Hobart Wotton, el conocido diplomático. Estaban sentados en nuestro jardín bajo unos enormes toldos de rayas de alegres colores, a modo de parasoles gigantescos, mirando hacia el estanque con que yo lo había relacionado contumazmente. Por un acaso hablaban de una parte del mundo que ambos conocían mucho y que la inmensa mayoría de los habitantes de Europa Occidental conoce muy poco: las vastas tierras aneguizadas y pantanosas de Pomerania y Polonia y Rusia y distritos limítrofes, los cuales se extienden, a la cuenta, hasta los desiertos siberianos. Y Mr. Pond recordó que en una de esas zonas de profundas ciénagas cortadas por lagunas y lentos ríos, hay un estrecho camino único flanqueado por empinados terraplenes, una senda no peligrosa para el caminante, pero escasa para que la transiten dos jinetes lado a lado. Este es el principio del relato. Aconteció en una época no muy lejana, pero en la que aún se empleaban tropas de caballería, aunque ya más para correos que para combates. Baste decir que la acción se desarrolló en una de las muchas guerras que han devastado esa parte del mundo, si es que es posible devastar un desierto. Previsiblemente, tal guerra concernía la opresión del Estado prusiano sobre la nación polaca, pero aparte de ese dato, sería disgresivo formular la política del conflicto o debatir ahora razones y sin razones. Contentémonos con indicar, para nuestro esparcimiento, que Mr. Pond entretuvo a los oyentes con un enigma. Supongo que recordarán ustedes haber oído hablar, dijo Pond, de todo el revuelo desencadenado por Powell Petrovsky, el poeta cracoviano, quien hizo dos cosas bastante peligrosas en aquel tiempo: mudarse de Cracovia a Poznan e intentar ser simultáneamente poeta y patriota. En aquel momento la ciudad a donde se había mudado había sido tomada por los prusianos. Se hallaba situada exactamente en el extremo oriental del largo camino flanqueado por terraplenes. Como es lógico, el alto mando prusiano se había abalanzado a conquistar la cabeza del puente, de ese puente tan solitario sobre el mar de ciénagas.
pero su cuartel general estaba en el extremo occidental del camino. El célebre mariscal von Grock ostentaba el mando supremo, y los husares blancos, el regimiento en que fuera soldado y que seguía siendo su regimiento predilecto, era el que estaba acampado junto al término occidental del alto camino largo. Excusado es decir que todo era impecable, aun los más ínfimos detalles de los espléndidos uniformes blancos, cruzados por un tahalí de color de la llama, pues esto era anterior a la generalización del empleo de los colores del barro y el lodo para todos los uniformes del mundo. No voy a censurarlos por aquello. A veces pienso que el extinguido tiempo de la heráldica era más hermoso que todo este tiempo nuestro del mimetismo y que nos ha traído por la historia natural, y el culto a los camaleones y escarabajos. Sea como fuere, este insigne regimiento de caballería prusiana usaba su uniforme peculiar. Si bien, como ya verán ustedes, ese fue otro ingrediente del fiasco. Mas no solo fueron los uniformes, fue la uniformidad. Todo fracasó porque la disciplina era excelente. Los soldados de Grock lo obedecieron demasiado bien. Por eso no logró lo que se propuso. Sospecho que eso es una paradoja, dijo Wotton exhalando un suspiro. Resultará muy agudo y todo lo que usted quiera, pero realmente es un desatino, ¿o no? Ya sé que de una manera generalizadora suele afirmarse que en el ejército germano hay una disciplina excesiva, pero es imposible que haya un ejército en que disciplina alguna sea excesiva. Pero yo no lo afirmo de una manera generalizadora, dijo Pond en son de queja. Lo afirmo de una manera particularizadora, ciñéndome a este caso en particular. Grock fracasó porque sus soldados lo obedecieron. Cierto es que si lo hubiera obedecido uno de sus soldados, las cosas no habrían salido tan mal. Pero como lo obedecieron dos, ¡caramba! En fin, pobre hombre, su plan se hizo trizas. Wotton se rió guturalmente. Me encanta su novedosa teoría militar. Le parece bien la obediencia de un soldado en todo un regimiento, pero que sean todos los soldados que obedezcan ya es un exceso de disciplina teutónica. No ofrezco ninguna teoría militar. Me limito a hablar de un hecho militar, replicó Mr. Pond benignamente. Es un hecho militar que Grock fracasó porque dos de sus soldados lo obedecieron. Es un hecho militar que habría triunfado si uno de ellos lo hubiera desobedecido. Encárguese usted de las teorías militares. No soy un aficionado a las teorías, dijo Wotton con cierta sequedad, como ofendido por un pequeño insulto. En ese momento, apareció cruzando el frondoso césped la imponente y fanfarrona figura del capitán Gahagan, el inverosímil amigo y admirador del menudo Mr. Pond. Llevaba una fangosa malva en el ojal y un sombrero de copa gris sobre la roja cabellera. Y aunque era relativamente joven, su andar se caracterizaba por un donoso estilo que parecía salido de una pretérita época de dandis y duelistas. Erguido y recortado contra el sol, su elevada figura de anchas espaldas semejaba la personificación de toda arrogancia. Sentado y de cara al sol, contradecía en la anterior impresión sus suavísimos ojos castaños, de suyo tristes y aún un poco nerviosos. Mr. Pond, interrumpiendo su monólogo, casi se deshizo en un torrente de disculpas. Mucho me temo que, como de costumbre, estoy hablando en demasía. El caso es que hablo de este poeta, Petrovsky, que estuvo a punto de ser ejecutado en Poznan hace ya tiempo. Las autoridades militares destacadas en la ciudad vacilaban y pensaban dejarlo en libertad si no recibían órdenes punitivas directas del mariscal von Grock o de esferas aún más altas. Pero el mariscal von Grock estaba muy determinado a que el poeta muriera, y esa misma tarde envió la sentencia de ejecución. Después fue enviado un indulto, pero como ocurrió que el portador del indulto murió antes de llegar a su destino, el prisionero fue puesto en libertad. ¿Pero cómo ocurrió que...? repitió maquinalmente Wotton. El portador del indulto, añadió Gahagan con algo de mordacidad. ¿Murió antes de llegar a su destino?, musitó Wotton. Pues entonces, desde luego, el prisionero fue puesto en libertad, concluyó Gahagan con voz estertórea y jocosa. Está más claro que el agua. Y ahora cuéntanos otros de tus cuentos, abuelete. Es un suceso estrictamente cierto, protestó Mr. Pond. Y aconteció exactamente como lo he dicho. No se trata de ninguna paradoja ni nada por el estilo. Claro que si se ignoran los pormenores, todo puede parecer complicado. Sí, convino Gahagan. Creo que necesitaré muchos detalles para comprender que esa historia es simple. Ande y nárrenoslo de una vez, dijo Wotton, terminante. Powell Petrovsky,
Era uno de esos hombres nada prácticos que son de extraordinaria importancia en la política práctica. Su importancia radicaba en que era un poeta nacional, pero cantor internacional. Vale decir, acertaba a tener una voz bella y poderosa con la cual entonaba sus patrióticos cantos en todos los auditorios de medio mundo. En su propio país, naturalmente, era una tea y un clarín de esperanzas sublevacionistas, máxime entonces, durante una crisis internacional de esas en que el lugar de los prácticos políticos es ocupado por hombres mucho más o mucho menos prácticos. Pues el auténtico idealista y el auténtico realista tienen en común, cuando menos, el amor por la acción, y el político práctico vive de formular objeciones prácticas contra cualquier acción. La obra del idealista podrá ser impracticable, e inescrupulosa la del hombre de acción, pero en ninguno de los dos casos puede un hombre haber adquirido su reputación por no hacer nada. Tiene gracia que cada una de las dos tipologías extremas estuviera en cada uno de los extremos de aquel camino largo entre los pantanos. A un extremo, el poeta polaco, prisionero en una ciudad; al otro, el militar prusiano, presidiendo el campamento. Pues es que el mariscal von Grock era todo un prusiano, no solo cabalmente práctico, sino además cabalmente prosaico. Jamás había leído un poema, pero no era un lerdo. Poseía ese sentido de la realidad característico de los militares, y tal sentido lo privaba de incurrir en el error asnal de los políticos prácticos. No se mofaba de la fantasía, se limitaba a aborrecerla. No ignoraba que un poeta o un profeta podía ser tan peligroso como una milicia entera, y había decidido la muerte del poeta. Era su único reconocimiento a la poesía, pero era sincero. En ese momento, estaba sentado a una mesa en su tienda de campaña. Junto a él descansaba el casco con punta de acero que siempre se ponía en público, y su maciza cabeza parecía de todo punto calva, aunque solo era que estaba esmeradamente rapada. También la cara entera estaba afeitada, con que nada la recubría, salvo unos lentes de alta graduación que bastaban a infundir un aire enigmático a la faz pesada y caída. Se volvió hacia un teniente que, a su vera, estaba en posición de firmes, un germano de los de cabello pálido y rostro tirado a romo, cuyos redondos ojos azules carecían de cualquier vivacidad. «Teniente von Hochheimer», le interpeló, «¿ha dicho usted que esta tarde Su Alteza visitará este campamento?» «A las 7:45, mi mariscal», contestó el teniente, que parecía poco dado a hablar, cual un animal grande que apenas dominara tal destreza. «En tal caso aún hay tiempo», dijo Grock, «de mandarlo a usted con la sentencia de muerte antes de que Su Alteza se presente aquí. Debemos servir a Su Alteza de todas formas, pero especialmente ahorrándole molestias innecesarias. Ya las tendrá de sobra con pasar revista a la tropa. Cerciórese de que todo se pondrá a disposición de Su Alteza. Una hora después, Su Alteza partirá para visitar el siguiente puesto avanzado». El masivo teniente ofreció tenues signos de vida realizando un amago de venia. «Desde luego, mi mariscal, todos debemos obedecer a Su Alteza». «Lo que he dicho es que todos debemos servir a Su Alteza», repuso el mariscal. Con un movimiento más brusco de lo que era su costumbre, se quitó los gruesos lentes y los arrojó sobre la mesa. Si los estólidos ojos azules del teniente hubieran sido perspicaces y además les hubiera sido dable redondearse más, se habrían abierto de hito en hito ante la transformación operada a merced de aquel gesto. Fue como la remoción de una máscara de hierro. Un momento atrás, el mariscal von Grock se parecía extraordinariamente a un rinoceronte, con sus pesados pliegues de coriácea mejilla y mandíbula. Ahora era otra distinta clase de monstruo, un rinoceronte con ojos de águila. A casi cualquier espectador el frío resplandor de esos ojos viejos le habría sugerido que en el mariscal había algo que era no solamente macizo, que por lo menos en él había algo acerado y no meramente férreo, pues todos los hombres viven por un espíritu, aunque sea un espíritu malvado o un espíritu tan ajeno a la comunidad de los hombres cristianos que apenas si estos sabrían decir si es bondadoso o malvado. «Lo que he dicho es que todos debemos servir a Su Alteza», reiteró Grock. «Hablaré con más claridad y diré que todos debemos salvar a Su Alteza. Para nuestros reyes no ya es suficiente con ser nuestros dioses. ¿Acaso no ha de bastarles con que otros los sirvan y los salven? Somos nosotros los que deben servir y salvar». Rara vez el mariscal von Grock hablaba, o siquiera discurría, en el sentido en que entienden el discurso las personas intelectuales, y normalmente se verá que cuando los hombres como él llegan a discurrir en voz alta, prefieren hacerlo dirigiéndole las palabras a su perro. Inclusive hay un cierto deleite paternalista en ostentar ante el perro vocablos elegantes y razonamientos especiosos. Sería injusto equiparar al teniente von Hochheimer con un perro. Sería injusto para el perro,
que es una criatura sensitiva y espabilada. Sería más exacto decir que Grok, en este infrecuente momento reflexivo, experimentaba la comodidad y la tranquilidad de sentirse como si reflexionase en voz alta ante una vaca o ante una versa. Una y otra vez en la historia de nuestra casa real ha sido el sirviente quien ha salvado al señor, prosiguió Grok, y casi siempre sin alcanzar más recompensa que sinsabores, al menos por parte de la opinión pública, que siempre esgrime sentimentalismos contra lo eficaz y lo contundente. Pero, así y todo, los sirvientes hemos sido eficaces y hemos sido contundentes. Reprobaron a Misbach por engañar al mismísimo señor en lo del telegrama de Ems, pero aquello convirtió a su señor en el amo del mundo. París fue capturada, Austria fue destronada y nuestra nación quedó a salvo. Esta noche Pavel Petrovsky habrá muerto y nuevamente quedaremos a salvo. Por eso lo envió usted con esta inmediata sentencia de muerte. Comprende que llevará la orden para la ejecución urgente de Petrovsky y que no deberá regresar aquí hasta verla cumplida. El inexpresivo Hochheimer asintió. Aquel mandato lo comprendía muy bien, y si tenía algunas de las virtudes de un perro, al fin y a la postre, era valiente como un bulldog y podía ser leal hasta la muerte. Debe usted coger un caballo y partir sin tardanza, continuó Grok, y esmerarse en que nada lo demore o impida su misión. Sea punto fijo que esta noche ese majadero de Arnheim pondrá en libertad a Petrovsky a menos que reciba órdenes explícitas. ¡Apúrese! Y el teniente asintió de nuevo y salió a la intemperie, y, tras montarse en uno de los soberbios corceles blancos que eran parte del esplendor de aquel regimiento esplendoroso, echó a galopar por el estrecho camino a lo largo de los terraplenes, casi como en el filo de una muralla. El largo camino que se adentraba en el sombrío horizonte, dominando los difusos contornos y tristones colores de aquellos inmensos pantanos. Casi en cuanto hubo retumbado el último eco del caballo en el camino, Von Grok se incorporó y se puso el casco y los lentes y salió fuera de la tienda de campaña, pero por otra razón diferente. Sus subordinados principales, con uniforme de gala, lo solicitaban ya, y desde las profundas filas se oían salutaciones de rigor y las voces de mando. Había llegado Su Alteza el Príncipe. Su Alteza el Príncipe era, al menos en lo externo, algo así como un contraste con los hombres que ahora lo rodeaban, y aún en otras cosas era algo así como una excepción en su propio mundo. También él llevaba casco con punta de acero, pero de otro regimiento, negro con destellos de acero azul. Y había algo de incongruente y desacostumbradamente idóneo, de alguna anticuada manera, en la combinación de ese casco con la larga, oscura, desplegada barba en medio de todos aquellos prusianos bien rasurados. Como para hacer juego con la larga, oscura, desplegada barba, llevaba un largo, oscuro, desplegado manto, azul con una restellante estrella de la más elevada orden real, y bajo el manto azul vestía uniforme negro. Aunque Germano, donde los hubiera, era de una muy diferente tipología de Germano, y algo en su rostro orgulloso pero soñador corroboraba la leyenda de que la única verdadera pasión de su vida era la música. A decir verdad, el austero Grok creyó poder vincular con esa remota excentricidad para él, asaz fastidioso y exasperante hecho de que el príncipe no cumpliera inmediatamente el debido protocolo de revisar la revista de la tropa. A decir verdad, el austero Grok creyó poder vincular con esa remota excentricidad de él, para él, asaz fastidioso y exasperante hecho de que el príncipe no cumpliera inmediatamente el debido protocolo de pasar revista a la tropa, formada ya en todo el laberíntico orden prescrito por la etiqueta marcial de su nación, sino que impacientemente procediera a abordar la cuestión que Grok deseaba eludir, la cuestión de ese polaco intolerable, su popularidad y su amenaza. Pues el príncipe había ido a entonar algunos cantos de ese sujeto en auditorios de toda Europa. «Es una locura pensar ejecutar a un hombre tal», dijo el príncipe, adusto bajo su casco negro. «No es un polaco cualquiera, es una institución en toda Europa. Sería llorado y mitificado por nuestros aliados, por nuestros simpatizantes, por nuestros mismísimos compatriotas. ¿Aspira usted a ser como las mujeres dementes que asesinaron a Orfeo?» «Alteza», dijo el mariscal, «sería llorado, pero estaría muerto. Sería mitificado, pero estaría muerto. De todas las acciones que planea realizar, no podría realizar ni una sola. Todas las acciones que actualmente realiza, cesaría de realizarlas para siempre. La muerte es un hecho irrefutable y a mí me gustan los hechos». «¿No sabe usted nada de lo que es el mundo?», demandó el príncipe. «Nada me preocupa el mundo», contestó Grok, «más allá de los límites de la frontera». «¡Dios mío!», exclamó Su Alteza. «Usted debería hecho ahorcar a Goethe por una indisciplina ante Weimar». «Por la seguridad de su casa real», anunció Grok, «yo jamás vacilaría un instante». Hubo un breve silencio, y abrupta e imperiosamente el príncipe dijo:
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no he vacilado un instante, respondió con firmeza el mariscal. Ya he despachado órdenes para la ejecución de Petrovsky. El príncipe se irguió cual una gran águila oscura, y al ondear su manto fue como un batir de enérgicas alas. Y todos los circunstantes percibieron que una ira indescriptible lo había trocado en hombre expeditivo. Ni tan siquiera miró a von Grock. Soslayándolo, habló con recia voz al jefe militar, general von Vogelen, hombre fornido y de cabeza cuadrada, quien había permanecido en un discreto segundo término, inmóvil como una piedra. General, ¿quién de su división tiene el mejor caballo? ¿Quién es el mejor jinete? Arnold von Schnatz tiene un caballo que vencería a cualquiera de las carreras, respondió con prontitud el general, y lo cabalga con tanta destreza como un equitador de hipódromo. Pertenece a los húsares blancos. Excelente, dijo el príncipe con una pareja resolución imprevista en su voz. Que salga enseguida en persecución del soldado que porta esas absurdas órdenes y que lo detenga. Yo le redactaré una autorización que creo ni este ínclito mariscal discutirá. Traigan recado de escribir. Se sentó, replegando el manto, y le trajeron papel y tinta. Y escribió tajantemente y rubricó la orden que anularía todas las órdenes anteriores y garantiría el indulto y la libertad del polaco Petrovsky. Luego, en medio de un silencio de muerte que el viejo Grock arrostró sin pestañear, cual ídolo pétreo de los tiempos prehistóricos, majestuosamente el príncipe salió del recinto con su capa y su sable. Estaba tan hondamente disgustado que nadie osó recordarle la formalidad de pasar revista a la tropa. Mas Arnold von Schnatz, joven ágil de ensortijados cabellos y aire de añeñado, pero con más de una medalla en su inmaculado uniforme de los húsares, entrechocó los talones y cogió el escrito del príncipe. A continuación, sin pérdida de tiempo, subió a su caballo y se internó presuroso en el estrecho camino largo, cual una flecha de plata o una estrella fugaz. Con despaciosa serenidad, el viejo mariscal volvió a su tienda de campaña. Con despaciosa serenidad se quitó el casco y los lentes y tornó a dejarlos sobre la mesa. Luego llamó a uno de sus auxiliares de guardia y le ordenó traerle urgentemente al sargento Schwartz, de los húsares blancos. Unos instantes después, se presentaba ante el mariscal un hombre cadavérico y espingado, con la mandíbula surcada por una gran cicatriz, demasiado moreno tratándose de un germano, como si el tono de su tez hubiera sido obscurecido por años de batallas y humo de tormentas. Hizo la venia y se cuadró. En tanto calmadamente el mariscal alzaba la mirada hacia él, y aunque era muy vasto el abismo que mediaba entre aquel mariscal del imperio que tenía generales a sus órdenes y aquel sufrido suboficial, lo cierto es que, de todos los hombres que han hablado en este relato, solo estos dos se escudriñaron y se comprendieron más allá de las palabras. Sargento, dijo el mariscal, escueto, 2 veces ya lo he visto a usted antes de ahora. Una, creo, cuando ganó el primer premio del ejército en el certamen del tiro al blanco con carabina. Silencioso, el sargento asintió. La otra, continuó von Grock, cuando lo procesaron por ejecutar de un tiro a esa estúpida anciana que rehusó informarnos sobre una emboscada. El incidente dio mucho que hablar aún en nuestros propios círculos. En favor de usted, no obstante, se movilizó una influencia. Mi influencia. Otra vez el sargento asintió sin dejar de permanecer silencioso. El mariscal siguió su alocución de un modo distanciado, pero chocantemente sincero. Su Alteza el Príncipe ha sido mal informado y descaminado en punto de un aspecto esencial de su propia seguridad y de la patria. A instancias de tal tergiversación, acaba de despachar una temeraria orden para que pongan en libertad al polaco Petrovsky, que debería ser ejecutado esta noche. Repito, que debería ser ejecutado esta noche. Al punto usted ha de salir en pos de von Schnatz, que es quien porta la orden de indulto, e interceptarlo. Muy difícil me será darle alcance, mi mariscal, dijo el sargento Schwartz. Monta el caballo más veloz del regimiento y es un consumado jinete. No he dicho que le dé alcance, he ordenado que lo intercepte, declaró Grock. Luego habló más despacio. De diversas maneras cabe interceptar a un hombre, mediante gritos o disparos. Se hizo aún más minuciosamente lenta su voz, pero sin una pausa. La descarga de una carabina puede emplearse para dar el alto. Y entonces
El tétrico sargento asintió por vez tercera, pero continuó sin despegar los siniestros labios. «El mundo cambia», dijo Grok. «No por lo que se comenta o por lo que se reprueba o ensalza, sino por lo que se hace. Ya nada es igual tras un acto. En este momento el acto necesario es la eliminación de un hombre». Inopinadamente clavó en el sargento sus brillantes ojos acerados y agregó: «Hago alusión, claro está, a Petrovsky». Y el sargento Schwartz sonrió aún más siniestramente, y también él, luego de alzar la lona de la entrada de la tienda de campaña, salió a la intemperie y montó a caballo y partió. El último de los tres jinetes era aún menos propenso a ejercitar ociosamente la fantasía que el primero, pero como, siquiera de un modo imperfecto, no dejaba de ser humano. Inevitablemente hubo que notar esa noche y en esa misión el lóbrego influjo del paisaje tan inhumano. Cabalgando por la cima de aquel terraplén abrupto, alrededor se extendía infinitamente algo 1000 veces más inhumano que el mar, pues ahí nadie podía nadar, ni navegar, ni hacer nada humano, solo se podía hundirse en el lodo, y sin apenas opción de poner resistencia. Indefinidamente el sargento acusó la presencia de un fango primigenio que no era sólido, ni líquido, ni pasable de adoptar una forma, y acusó su presencia en el fondo de toda forma. Era ateo, como tantos millares de sagaces hombres obtusos de la Germania septentrional, pero no era de esos paganos joviales capaces de ver en el progreso material una apoteosis de la naturaleza. Para él, el mundo no era un campo en que cosas verdes o vivientes nacían y evolucionaban y fructificaban. Era un mero abismo donde, al final, todas las cosas vivientes se hundirían eternamente como un pozo insoldable. Y semejante convicción le procuraba plomo para todos los extraños deberes que le encomendaban en un mundo tan detestable. Las pintas verdigrises de la achaparrada vegetación, vistas desde arriba como un mapa, más parecían el gráfico de una enfermedad que de una prosperidad. Y las estancadas lagunas habrían podido ser de veneno en vez de agua. Evocó algún escándalo humanitario contra los envenenadores de lagunas. Pero las reflexiones del sargento, como casi todas las de los hombres no dados a reflexionar, tenían su raíz en alguna inconsistente opresión sobre sus nervios y su inteligencia práctica. Lo que sucedía es que el recto camino resultaba no solo desolado, sino además inconcebiblemente largo. Imposible creer que había cabalgado tanto sin avistar ni remotamente al hombre en cuya persecución había salido. Desde luego, el caballo de von Schnatzt había de ser velocísimo para haber corrido tanto, pues, a fin de cuentas, solo había salido un ratito antes que él. Schwartz no esperaba darle alcance, como ya había declarado él mismo, pero un ajustado sentido de la distancia le había indicado que en breve lo avistaría, y algún rato después, cuando comenzaba a desesperar y el yerno paisaje se teñía de fracaso, lo avistó por fin. A lo lejos, en briosa carrera, surgió un punto blanco que muy despacio fue agrandándose y volviéndose una figura blanca. Se agrandó de esta traza porque Schwartz se las industrió para espolear briosamente a su propio caballo y cobró un tamaño aceptable la raya anaranjada que cruzaba el uniforme blanco característico del regimiento de los húsares. El ganador del premio de tiro del ejército había acertado blancos más distantes que aquel. Apuntó la carabina y un violento disparo espantó en muchas leguas en derredor a las aves silvestres de las silentes ciénagas. Pero el sargento Schwartz no reparó en ellas. Su atención lo absorbió ver, aún desde esa lejanía, que al instante la enhiesta figura blanca se arrugó como si el fugitivo se deformara. Pendió sobre la montura como un jorobado, y Schwartz, con su exacta visión y con su larga experiencia, se sintió seguro de que su víctima había sido alcanzada en el cuerpo, y casi seguro de que lo había sido en el corazón. Después, merced de un segundo balazo, derribó al caballo, y en un blanco relámpago todo el conjunto ecuestre tembló y resbaló y cayó, y desapareció hacia el oscuro pantano. El duro sargento estaba cierto de haber rematado su misión. Generalmente los hombres duros como él se aplican mucho en sus actos, por lo mismo sus actos suelen ser tan errados. Había profanado esa camaradería que es el alma de los ejércitos. Había matado a un gallardo oficial que cumplía el deber. Había engañado y desacatado a su soberano y perpetrado un ruin asesinato sin la disculpa de una involucración personal. Mas había obedecido la orden de un superior marcial y había contribuido a la muerte de un polaco. Ahora estas dos últimas circunstancias embargaron su alma, y ensimismadamente emprendió el regreso para informar al mariscal von Grock. No dudaba de la perfección de la obra concluida. A buen seguro el hombre que portaba el indulto estaba muerto, y aun si de milagro estuviera solo agonizante,
Era impensable que reanimara su muerto o agonizante caballo y llegara a su destino a tiempo para suspender la ejecución. No, en vista de la coyuntura, lo más útil y ducho era volver a la sombra de su mentor y el urdidor de la desesperada añagaza. Con todas sus energías se acogía a la energía del Augusto Mariscal. Y verdad es que el Augusto Mariscal tuvo esta grandeza, que después de la monstruosidad que había cometido, o hecho cometer, se abstuvo de cualquier miedo a afrontar los hechos en el lugar del crimen o a la incriminadora contingencia de seguir en relación con su sicario. En efecto, cosa de una hora después, él y el sargento trotaban por el camino largo hasta determinado punto en que el mariscal desmontó, aunque intimándole al subordinado que prosiguiera la marcha. Dio instrucciones al sargento para que fuera hasta la meta originaria de los mensajeros y comprobaría si en aquella ciudad todo estaba en calma tras la ejecución o si persistía algún riesgo de agitación popular. ¿Fue aquí, pues, mi mariscal?, inquirió el sargento con voz queda. Me pareció que fue más adelante, pero es lo cierto que este infernal camino semeja alargarse como una pesadilla. Fue aquí, respondió Grok, y con morosidad descabalgó de su montura y a renglón seguido se aproximó al borde del pretil y miró hacia abajo. Sobre los pantanos había salido la luna y se habían elevado magnificando su resplandor e iluminando las aguas oscuras y la escoria verdosa, y en un cañaveral inmediato al pie del terraplén yacían formando una especie de laminosa y radiante ruina los restos mortales de uno de los soberbios corceles blancos y jinetes blancos de su antiguo regimiento. Y a la identidad no podía ser puesta en duda. La luna casi auroleaba el ensortijado cabello dorado del joven Arnold, el segundo jinete, mensajero del indulto. Y bajo la misma luz sobrenatural brillaban no solo el tahalí y los botones, sino también las notorias medallas que declaraban su historial y los galones y símbolos de su grado. Bajo tan mágico velo de luz, habría podido tratarse de la blanca armadura de Sir Galahad, y ningún contraste podría ser más horrible que el que había entre la hermosa juventud yacente abajo y la infusitada figura granítica que lo contemplaba desde arriba. Una vez más Grok se había quitado el casco, y aunque tal vez este gesto fuera la vaga reverberación de un sentimiento funeral de respeto, su afecto ostensible fue que el enorme cráneo rapado y el pescuezo de paquidermo relumbraban pétreamente bajo la luna, cual los de un monstruo antediluviano. Robs o algún otro fantasioso grabador de las sombrías escuelas teutonas habría podido dibujar semejante cuadro, una enorme bestia, tan inhumana como un escarabajo, contemplando las rotas alas y la inmaculada armadura áurea de algún derrotado campeón de los querubines. Grok no rezó ninguna plegaria ni murmuró ninguna piedad, pero de un modo difuso su alma se conmovió igual que en algún instante se conmueve aún la vasta ciénaga oscura, y tal como suele acaecerles a semejantes hombres cuando por vez primera sienten vagamente una misteriosa necesidad de justificarse, trató de formular su fe única y confrontarla con el universo desnudo y la luna insistente. Antes y después del hecho, la voluntad germana es la misma. No la mudan las vicisitudes ni el tiempo, a diferencia de quienes se arrepienten. Está fuera del tiempo, como una cosa de piedra con una sola cara mirando hacia atrás y hacia adelante. El silencio que siguió duró lo suficiente para complacer su fría vanidad con una especie de impresión ominosa, como si una figura pétrea hubiera hablado en un valle de silencio. Pero la soledad volvió a estremecerse con un remoto susurro que era el del creciente redoble de un galope. De manera que unos momentos después se le presentaba de regreso el sargento, tras furiosa carrera por el alto camino largo, y su rostro atezado y accidentado ya no era solo tétrico, sino también horrorífico a la luz de la luna. ¡Mi mariscal!, exclamó haciendo la venia con llamativa tiesura. ¡He podido ver al polaco Petrovsky! ¿Es que no lo han enterrado aún?, preguntó el mariscal sin alzar la mirada y todavía sumido en cierta abstracción. Si lo enterraron, dijo Schwartz, entonces ha alzado su losa sepulcral y resucitado de entre los muertos. Schwartz miraba la luna y la ciénaga, pero en realidad, aunque distaba de ser un visionario, no veía lo que miraba, sino más bien lo que había estado viendo. Había estado viendo sin margen de error a Pavel Petrovsky recorriendo sano y salvo la eufórica avenida principal de esa ciudad polaca festivamente iluminada en toda su extensión. Imposible llamarse a engaño sobre la esbelta complexión y la romántica melena y la afrancesada barba que figuraban en tantísimas revistas y álbumes. Y detrás había visto la ciudad pletórica de banderas y antorchas, y el pueblo entero inflamado en una triunfante adoración al héroe. Aunque acaso menos hosco contra las autoridades de lo que podía temerse,
por cuanto festejaban la salvación de su mártir. ¿Quiere usted decir, gritó Grok con estridencia súbita en la voz, que han osado desacatar mi orden? Schwartz se cuadró y dijo: Ya lo habían puesto en libertad porque no habían recibido órdenes de ninguna clase. ¿Pretende hacerme creer, después de todas las peripecias de hoy, dijo Grok, que de nuestro campamento no les ha llegado ni mensajero alguno? Ningún mensajero en absoluto, dijo el sargento. Hubo una pausa mucho más larga, y luego Grok dijo ásperamente: ¿Qué ha ocurrido en nombre del infierno? ¿Podría explicarlo usted? He visto algo, dijo el sargento, que me parece que lo explica. Cuando Mr. Pond hubo llegado a estas alturas de la narración, se interrumpió con una calmosidad exasperante. ¿Y bien? Cahan dijo con impaciencia. ¿Sabría explicarlo usted? Pues se me hace que sí, dijo Mr. Pond tímidamente. Miren ustedes, yo también hube de esclarecer el asunto. Cuando la información llegó a mi departamento ministerial, de veras todo fue originado por un exceso de obediencia prusiana. También fue originado por un exceso de otro defecto prusiano, el desdén. Es que entre todas las pasiones que ciegan y descarrían y pierden al hombre, la peor es la más fría, el desdén. Grok había hablado con demasiada espontaneidad ante la vaca, había hablado con demasiado descuido ante la versa, desdeñaba a los simplones, aun a los pertenecientes a su plana mayor, con que se había espontaneado ante von Hochheimer, el primer mensajero, sin otorgarle mayor importancia que un mueble, tan solo porque parecía un simplón. Pero el teniente no era tan simplón como parecía. El teniente entendió en igual medida que luego lo entendió este cínico sargento que llevaba toda la vida realizando trabajos sucios, lo que el augusto mariscal quería significar. También Hochheimer comprendió la personal ética del mariscal, según la cual un hecho era irrefutable aunque fuese indefendible. Conoció que lo que su superior deseaba esencialmente era la muerte de Petrovsky, que le deseaba a todo trance, el precio de cualquier engaño a príncipes o asesinato de soldados. Y cuando se percató de que lo perseguía un veloz jinete, ni el propio Grok habría inferido en una mayor inmediatez que se debía deportar un indulto del príncipe. Von Schnatzt, muy joven pero muy valeroso oficial, cabal personificación de toda esa más noble tradición germana que este relato ha negligido en exceso, merecía la elección que lo había convertido en heraldo de una más noble política. Cabalgó con la celeridad de esa generosa equitación que ha legado Europa al sustantivo mismo de caballerosidad, y le ordenó al otro, en tono de la trompeta de un heraldo, que se detuviera y diera media vuelta. Y von Hochheimer obedeció. Tiró de las riendas del caballo, se detuvo, dio media vuelta en su silla, pero su mano apuntó con la carabina como si fuese una pistola y le metió una bala al mozalbete entre ceja y ceja. Luego tomó el aguilar del caballo, portando la sentencia de muerte del polaco. Detrás de él, el segundo jinete y su cabalgadora se habían desplomado en el terraplén, quedando expedito el camino. Por tan expedito y despejado camino pasó raudo a su vez el tercer jinete, extrañándose de la incalculable longitud de su recorrido, hasta que por fin avistó el inequívoco uniforme de un husar que avanzaba con una exhalación en la lejanía, y entonces le disparó, solo que no mató al segundo jinete, sino al primero. Por eso no llegó ningún mensajero aquella noche a la ciudad polaca. Por lo mismo el prisionero salvó la vida y fue puesto en libertad. ¿Les parece que andaba yo tan desnortado al aseverar que von Grok, 2 soldados lo obedecieron lealmente y más le habría valido que lo desobedeciera alguno?